La voz de la igualdad relata la vida de Ruth Bader Ginsburg y los obstáculos a los que se enfrentó mientras progresaba en su carrera como abogada. La película se centra en los prejuicios y el sexismo que tuvo que afrontar, a pesar de ser una abogada talentosa. En el filme, Ginsburg comienza su primer día de clase en la Facultad de Derecho de Harvard, mientras se enfrenta a la discriminación en todos los niveles, y finalmente se encarga de los primeros casos emblemáticos que definen la discriminación de género. Los recuerdos de la desigualdad dentro y fuera de los tribunales son evidentes, desde ser el blanco de las bromas en una clase de compañeros hombres, hasta no ser apta en los puestos de un bufete de abogados para no herir los sentimientos de las esposas de los abogados. La voz de la igualdad narra la constante batalla de la igualdad de género en el derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre uno de los personajes más relevantes, podríamos decir, en Estados Unidos, cuando hablamos sobre justicia, discriminación por razón de género, el ejercicio incluso de la profesión del derecho desde la perspectiva también de los avances que han tenido las mujeres. Actualmente incluso tenemos una presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación e indudablemente dentro de todas las noticias nos llevó a la referencia de hablar y de pensar en Estados Unidos en esta figura de derecho comparado y pensar en precisamente la ministra Ruth Bader Ginsburg. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una película que aborda su vida y cómo llegó al papel tan relevante que ocupó, y para eso vamos a hablar de la voz de la igualdad. Y me acompaña un querido maestro, un querido investigador, el doctor José María Serna de la Garza. Querido doctor, bienvenido a Cultura del Derecho, me da mucho gusto recibirlo en este espacio. Gracias por la invitación, querido Diego. Platíqueme, ¿por qué eligió esta obra y un poco el desarrollo de la misma? Bueno, esta obra que en realidad tiene dos títulos en español, dos traducciones. Uno es La voz de la igualdad y el otro es el de Una cuestión de género. Sí. Me llamó la atención y la escogí para los efectos de este programa, pues porque trata cuestiones muy actuales de luchas, de superación personal y sobre todo de superación de condiciones de discriminación en contra de las mujeres, ¿no? Conocemos de estos temas a través de la vida de un personaje que a mí se me hace interesantísimo, como fue la ministra, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la señora Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Que es una persona que fue abogada, fue litigante, fue profesora de Derecho y poco a poco se fueron dando las condiciones para convertirse primero en jueza de circuito, en uno de los circuitos de Estados Unidos, y posteriormente, a partir de 1993, convertirse en jueza de la Suprema Corte de Justicia, de 1993 a el año de 2020, que fue el año en el que falleció, ¿no? Entonces, es una historia que nos dice mucho sobre cuestiones de lucha en contra de la discriminación, superación personal en contra de la discriminación, y también nos dice mucho de la cultura jurídica de los Estados Unidos. Eso se me hace interesante, cómo se enseña el derecho en Estados Unidos, cuáles son los métodos que se utilizan, y bueno, finalmente también la película trata de un caso emblemático que fue con el que este personaje, digamos, surgió a la luz pública como una figura jurídica muy importante, que fue el primer caso que ella llevó ante un tribunal federal y fue un caso que ganó, ¿no? Y ahí, a partir de ese caso, ella desarrolló, vamos a decirlo así, una doctrina constitucional que fue aplicando en relación con otros casos que llevó ante tribunales federales y que fueron desmontando, digamos, leyes federales de los Estados Unidos que establecían discriminación o distinción arbitraria entre hombres y mujeres. Platícanos un poco sobre este concepto de discriminación y cómo lo podemos o cómo lo vemos dentro de la película, porque de pronto podemos llegar a escuchar que me discriminó o vivimos, incluso yo a veces pregunto quiénes en su vida han vivido discriminación y va a haber muchos sectores que lo van a hablar. En específico, dentro de la película, pues vemos el papel de la discriminación por razón de género, ¿no? Sí, ella desde el primer día que entra a la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, empieza a experimentar la discriminación, ¿no? Una de las primeras escenas es el discurso de bienvenida del director
de la Escuela de Derecho de Harvard. Se dirige a todos los nuevos estudiantes, dentro de los cuales hay 6 mujeres. Ruth es una de ellas. Y todo el discurso del director es un discurso dirigido a los hombres. O sea, olvídense de algo así como de lenguaje inclusivo y cosas que ahora conocemos que son muy importantes. Eso nada. Luego, otro ejemplo se da cuando el director de la facultad les invita a cenar a su casa, dizque para darles la bienvenida a las 6 mujeres estudiantes en la Escuela de Derecho. Y lo que hace en esa cena el director es preguntarles: a ver, señoritas, ustedes quiero que me expliquen qué derecho tienen para quitarle un lugar que le corresponde a un hombre dentro de la Escuela de Derecho, ¿no? Y Ruth Bader lo que hace es responder con sarcasmo, ¿no? Ella lo que dice como respuesta al director es: estoy aquí en la Escuela de Derecho porque quiero ser una esposa más comprensiva, debido a que mi esposo también estudia Derecho, ¿no? En otra parte de la película menciona Ruth, no en las primeras escenas, sino posteriormente, menciona: no había baños para mujeres en la Escuela de Derecho de Harvard, ¿no? Y bueno, luego ella no está a gusto en Harvard y pide su cambio a la Universidad de Columbia. Y le pide permiso al dean, al director de la facultad de Harvard, que le permita, como en otros casos había sucedido con hombres, terminar la carrera no en Harvard, sino en Columbia. Y el director se niega. Y ella le dice: oiga, pero hay precedentes de que en otros casos esto sí ha sido posible con estudiantes hombres. Y el dean ya simplemente por el hecho de ser mujer y por no perder frente a una mujer, perder entre comillas, le dice: en tu caso no voy a permitir eso, ¿no? Entonces ella se sale de Harvard, se va a reiniciar la carrera a Columbia y finalmente ella egresa como la mejor estudiante de su generación, incluidos hombres y mujeres, de la Escuela de Derecho de Columbia. Qué interesante esto que usted menciona y también visibilizar los cambios que se han venido dando a través de la historia gracias a esta presencia muchas veces de las mujeres. Todos los derechos humanos son conquistas de la búsqueda, incluso del reconocimiento de estos derechos. Y ahorita mencionaba los baños, pues ahorita ya en la Facultad de Derecho no solamente tenemos baños de hombres y mujeres, sino ya hay la posibilidad de un baño binario, por ejemplo. Entonces son estos crecimientos, estos cambios sociales que se van dando frente a un referente histórico. ¿Cómo lidiar o cómo se lidia con las desigualdades sociales? Y otra parte que me parece importante es, llevándolo quizá al contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los años que usted ha dado clases, ¿se ha visibilizado estos cambios de más alumnas o este tipo de situaciones en los cuales los derechos se van reflejando? Sí, a ver, tan solo en los números se ve que ha habido cambios, por ejemplo, en la Facultad de Derecho. Cuando yo estudié, éramos mayoritariamente estudiantes hombres. Y ahorita no tengo yo los datos exactamente, pero sé que mayoritariamente son mujeres estudiantes. Y los cambios se ven también pues, en el número cada vez mayor de abogadas exitosas en los distintos ámbitos de la profesión. Yo conozco muchísimas abogadas muy buenas, muy exitosas de mi generación y de otras generaciones. Juezas federales, juezas en las entidades federativas. Bueno, tenemos ya una presidenta de la Suprema Corte de Justicia y en la política, diputadas, senadoras. Digo, ya hay un principio de paridad de género en la integración de los cuerpos representativos. Entonces, sí se nota que ha habido avance. Ahora, eso no significa que las mujeres todavía tengan que enfrentar resistencias y obstáculos que los hombres no enfrentamos, ¿no? Claro. Eso es una realidad. O sea, sí ha habido un cambio, pero todavía hay una sociedad machista, patriarcal, y sobre todo en ciertas regiones del país, yo creo que es más acendrado, aunque realmente es generalizado, hablando también de grados, en donde se pueden ver obstáculos y resistencias al cambio, ¿no? Claro. Pero creo que como sociedad y en el mediano y en el largo plazo vamos en la ruta
correcta, si bien todavía hay que avanzar mucho, ¿no? Hay otro tema que quiero abordar con usted sobre la enseñanza del derecho. Muchas y muchos alumnos cuando entran a la carrera de derecho imaginan o piensan que el derecho se desarrolla o se enseña igual que Estados Unidos y en México. Y quiero entrar con ese tema después de este corte. No se vayan, están en Cultura del Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película La Voz de la Igualdad, que hace referencia sobre la que fue ministra hasta el año 2020, que es cuando muere, y que sin lugar a dudas ha sido un referente cuando hablamos sobre temas de los avances que han tenido las mujeres en el derecho. Ha sido una bandera, incluso por así decirlo, Ruth Bader Ginsburg, y me refiero a la película La Voz de la Igualdad, y como ya lo hemos mencionado, nos acompaña el doctor José María Serna de la Garza. Antes de irnos al corte, yo decía sobre la enseñanza del derecho. Me parece que hay distinciones que a veces tendría que ser importante evidenciar y reflejar sobre cómo se enseña el derecho en los sistemas anglosajones y específicamente en Estados Unidos frente a los sistemas neorromanistas, como podría ser el caso de México, y que muchas y muchos, incluso cuando tienen su primer acercamiento al derecho, fue quizá porque vieron alguna serie de televisión, alguna película, y cuando se enfrentan o llegan a la carrera de Derecho en México se dan cuenta que es completamente diferente. Platícanos un poco de esta diferencia y sobre todo algo muy interesante que ya la propia Facultad de Derecho ha impulsado, que vamos en los avances, que también es esta figura de la teoría del caso, ¿no? Sí, sí, en diversas partes o escenas de la película se ve cómo se enseña y cómo se aprende el derecho en los Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo importante de la cultura jurídica de un país. Sí. O de la tradición jurídica. No es lo mismo cómo se enseña el derecho en la tradición del derecho común, el common law que le llaman, o el derecho anglosajón, que es lo que se ve en la película, a cómo se enseña el derecho en la tradición neorromanista o romano-canónica, en fin, recibe varios nombres nuestra tradición. Allá en Estados Unidos se enseña con base en el método de caso, ¿no? El método del caso. Pero, a ver, hay que hacer una serie de puntualizaciones porque el método de caso de los Estados Unidos en realidad es un método basado en análisis de sentencias, ¿no? Y eso se ve desde el momento de la primera escena en donde se ve cómo se enseña el derecho. El profesor entra, saluda y nomás dice, a ver, ¿quién me explica la sentencia del caso tal? ¿No? A ver, dígame alguien de los alumnos cuáles fueron los hechos del caso y cómo resolvió el tribunal. Y toda la clase es con base en el análisis de sentencia tras sentencia y los alumnos, el profesor casi no habla, ¿no? Más bien va preguntando, claro, y los alumnos van hablando de cuáles son los hechos del caso y luego cuál es el argumento, digamos, de la sentencia en el caso correspondiente. Ahí también se ve la discriminación en contra de Ruth Bader Ginsburg porque en diversas ocasiones ella levanta la mano, ¿no? Cuando el profesor pregunta, a ver, ¿quién me explica este caso o esta sentencia? Y ella levanta la mano y el profesor la ignora, ¿no? Y le da la palabra a los estudiantes hombres. ¿Y cómo vence ella eso? Lo vence con una gran preparación y con una gran inteligencia. O sea, poco a poco se va ella ganando su espacio y el respeto, pues porque se dan cuenta que es una persona que sí estudia y además que es una persona brillante y que tiene una gran inteligencia y una gran lógica jurídica, claro, ¿no? Y una gran capacidad también, por supuesto, retórica, porque esto se da a través del diálogo. Esto nos lleva a otro elemento del método de enseñanza en los Estados Unidos, que es el método socrático, ¿no? Sí. El profesor va preguntando y los alumnos van respondiendo. Y juntos en ese proceso es como se van llegando a las conclusiones, ¿no? A través del análisis de las sentencias. Esto es muy distinto a cómo se enseña el derecho en nuestro país. Esta discusión de cómo enseñamos derecho en México pues es así como recurrente, ¿no? Claro. A veces crece más, a veces desaparece un poco, pero siempre está como permanente, ¿no? En México utilizamos el método que se ha denominado de cátedra magistral, ¿no? O de conferencia magistral, en donde la voz dominante es la del profesor, ¿no? Llega el profesor, saluda a sus estudiantes y empieza a
hablar y a impartir una conferencia. En el mejor de los casos, el profesor promueve algún tipo de diálogo, pregunta a los alumnos, ¿se entendió, no se entendió? A ver, ¿qué opinan de esto que acabo de decir? Eso en el mejor de los casos. Sí. En muchos casos, el profesor llega, da su conferencia de 1 hora, hora y media, o a veces hasta de 2 horas, y se retira. Eso es algo que tenemos que combatir. Claro. Eso es algo que tenemos que combatir porque no es sano, no lleva una formación real de los alumnos, ¿no? Tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Claro. Entre lo que va diciendo el profesor y lo que van respondiendo o cómo van reaccionando los alumnos, ¿no? Sí, en este proceso de enseñanza-aprendizaje hay una parte, entender el concepto de derecho que es tan cambiante y que además se va adaptando a los contextos sociales y culturales de cierta época o de cierta situación. El derecho tuvo un cambio, pues podríamos pensar incluso a nivel internacional, si se nos ocurriera, no es lo mismo antes o después de la Segunda Guerra Mundial, y también podríamos pensar en el sentido en los movimientos sociales que se gestaron en la mayor parte del mundo en los años 60. Y creo que esto también se ve reflejado en esta película, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. En la película se ve un salto de los años 50, que es cuando ella estudia, a los años 70, ¿no? En el ínterin, pues están los años 60. En los años 60 ella fue profesora. También hay que mencionarlo, saliendo de la Escuela de Derecho de Columbia, ella enfrenta discriminación laboral, ¿no? Ella quiere ser litigante y empieza a ir a varios despachos, y en los despachos le dicen, no, pues aquí no hay lugar para ti, no hay lugar para mujeres, aquí somos puros litigantes hombres, ¿no? Entonces, bueno, ahí discriminación laboral. La vida, esa discriminación, la vida la encamina hacia la docencia, y ella durante los 60s es profesora. No aparece su experiencia como profesora durante los 60s, pero en los 60s ocurren cambios muy importantes culturales y sociales en los Estados Unidos. Mencionemos, por ejemplo, todo el movimiento por los derechos civiles, sobre todo encabezado por el profesor Martin Luther King, ¿no? El movimiento de los afroamericanos por, digamos, terminar con el régimen de segregación racial que existía. En los 60 ocurre el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam, que se prolonga hacia los 70. Eso hace un cambio importante. Pues todo el hipismo es una protesta, es una reacción en contra de las reglas rígidas de la sociedad norteamericana de aquella época. Y por supuesto también el movimiento de la liberación de la mujer, ¿no? Claro. Entonces todo esto va generando un cambio de contexto que va generando un ambiente propicio, pues, para presentar demandas ante las Cortes Federales, tanto las de circuito como la Suprema Corte, pues, para provocar un cambio, ya no nada más en la cultura, sino provocar un cambio en el derecho. Y aquí me regreso un poco al tema de la educación, porque no mencioné, más bien de la cultura jurídica norteamericana, que es el tema del precedente. ¿No? Los jueces en los Estados Unidos están obligados a seguir los precedentes de los tribunales, ¿no? De cómo han decidido en casos similares con anterioridad, a menos de que haya razones suficientes y poderosas para justificar un cambio o un desmarque del precedente. Y esto lo menciono porque si damos el salto de los 50s a los 70s, las circunstancias de los casos, es decir, de los precedentes también, han cambiado, ¿no? La cultura ha cambiado. Entonces eso genera un ambiente propicio para que se puedan generar argumentos para separarse de los precedentes que durante décadas, si no es que durante siglos, habían justificado el que en las leyes se establecieran distinciones o discriminaciones injustificadas entre hombres y mujeres, ¿no? Y hay por ahí una frase muy importante, que es de las frases emblemáticas de toda la película, en donde se plantea, a ver, esta relación entre cultura y derecho, ¿no? Y la frase que ella dice en un momento consiste en lo siguiente. Ella dice, el cambio cultural no significa mucho si no cambia el derecho también, ¿no? Entonces, sí, en los 70s cambió la cultura, pero el derecho no ha cambiado. Claro. Entonces, ella a lo que se dedica, cuando empieza ya con su labor de litigio,
es precisamente a lograr que el derecho cambie a través de las decisiones de los tribunales federales. Muy interesante esta reflexión que nos deja, sobre todo sobre la importancia del vínculo que existe entre la cultura del derecho y la cultura, para modificar y que uno va de la mano con el otro sustancialmente en términos sociales y en los cambios que se van dando. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta película La Voz de la Igualdad, y para ello me acompaña el doctor José María Serna de la Garza. Doctor, algo muy interesante también referente a este contexto histórico que ya nos planteaba es el caso con el que llega Ruth y que la hace mucho más visible. Platíquenos de este. Sí, el caso se refiere a la discriminación, pero no de una mujer, sino de un hombre, ¿no? Y esa circunstancia ella lo ve como una ventana de oportunidad, pues porque así puede llegar mejor a los jueces y decirles, señores, la discriminación se puede presentar no nada más respecto de mujeres, sino también respecto de hombres. Entonces es responsabilidad de esta generación el ir terminando con esos puntos de discriminación que están en las leyes federales y que afectan tanto a hombres como a mujeres. Y el caso es de un hombre no casado que tiene que pagar a una enfermera una cantidad mensual para que atienda a su madre inválida, enferma e inválida. Y en esa circunstancia, el Código Tributario Federal de los Estados Unidos no le permite hacer la deducción de impuestos respecto de ese gasto. Mientras que a mujeres en esa misma circunstancia, una mujer que no trabaja y que tiene que pagar una enfermera para atender a una madre inválida, el Código Fiscal sí le permite hacer la deducción correspondiente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, los hechos del caso, ¿no? Y entonces ella dice, Ruth Bader, lo que dice, esta es una discriminación arbitraria, ¿no? No hay ninguna razón, no hay una cuestión racional por la cual se deba hacer en la ley la distinción entre dos personas, sea hombre o sea mujer, que se encuentran exactamente en la misma circunstancia, ¿no? Claro. O sea, esa es una distinción arbitraria, ¿no? Y eso pues llega a la Corte Federal, no es a la Suprema Corte, es a un tribunal de circuito que tiene su sede en Denver. Ahí ocurre el hecho y se da una batalla cultural, ¿no? De esas que suelen llegar a los tribunales cuando se tratan de cuestiones constitucionales. En ciertos temas se dice hay batallas culturales, ¿no? Y el argumento del gobierno, digamos, es que, a ver, así ha sido siempre, ¿no? Estas distinciones forman parte del orden natural de las cosas. Y la contestación de ella es que, a ver, no hay un orden natural de las cosas. El orden de las cosas se va construyendo y es dinámico, ¿no? Claro. Y en este caso las circunstancias han cambiado en el orden cultural, entonces no se justifica ya que existan estas discriminaciones, aun cuando hayan existido por décadas o por cientos de años, ¿no? Y ahí se da la batalla cultural que finalmente los jueces del tribunal colegiado deciden por unanimidad en favor del argumento de Ruth Bader Ginsburg. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. ¿Algún mensaje, algo con lo que quiera cerrar? Una última idea. Ruth enfrentó una discriminación múltiple porque la discriminaron por mujer, la discriminaron por ser madre al mismo tiempo que estudiante y la discriminaron por ser judía. Con eso terminaría yo mi intervención. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora y que hayas estado en este espacio de Cultura del Derecho. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes también estamos en Derecho a Debate en Radio UNAM, en 96.1 FM, abordando diversos temas. Pero por lo pronto, que tengan buen día.